¿No te ha pasado que escuchas una historia, la sientes y después de escucharla sabes que tu vida ha cambiado un poco? O tal vez mucho. Esto es Stories Charladitas, un espacio en donde te contaré y te contarán historias que cambian la vida para siempre. Hola, mis audientes de Stories Charladitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué nota tenerlos acá, tenerles acá. Hoy vamos con nuestra tercera entrega, que es una story charladita de algo que me sucedió hace muy poco. Incluso me pasó por una amiga que estuvo escuchando el episodio número 1 y literalmente se contactó conmigo para hablarme de lo cool que le pareció y lo rico que que se había sentido muy identificado con muchas cosas. Sin embargo, salió una expresión por parte de ella súper interesante. Paréntesis, saludos de Pepe. Varios me han preguntado por Pepe. Creo que de Pepe les voy a contar en el próximo episodio. Entonces, nada, como que en la conversación con ella sale la siguiente expresión. 2 puntos. Uf, amiga, es que creo que como para ti es tan fácil cambiar. ¿What? Ella me dijo eso y yo la dejé fluir. Estuvimos hablando de otras cosas porque tengo que reconocerles que muchas de las cosas que pasan por mi cabeza cuando estoy hablando con las personas, bien sea con mis significant ones o con mis pacientes o con usuarios Koru, etc., es que yo muchas veces recibo la información y sí he de confesar que sé que me impacta, pero como que asimilar la información que me dan me toma tiempo. Entonces yo no les puedo decir que yo automáticamente le respondí a ella. La mayoría de mis amigas y amigos también deben saber que yo después los llamo y les digo, oiga, es que me quedé pensando en tal cosa. Porque eso pasa, me quedo pensando. Y definitivo con mi amiga, que vamos a ponerle nombre, no el de verdad, porque sé que me debe estar escuchando y no quiero que se sienta expuesta. Entonces, de hecho, mis nombres todos cambian en Stories Charladitas, pero pues digamos que a esta persona le vamos a decir Andrea. Andrea me dice, cuando Andrea me dice, oiga, es que como a usted le queda tan fácil cambiar, porque fue así, fue como, es que, amiga, como a usted le queda tan fácil cambiar, y yo, espérate, ¿de dónde sacas que a mí me queda fácil cambiar? De entrada, ¿de dónde sacamos esta idea de que el cambio es fácil? E incluso lo que pensé fue, ¿de dónde sacamos la idea de que el cambio es necesario? Como que todas las personas que pasamos por X o Y situación, que casi siempre tienen como una connotación no tan positiva dentro de lo que vivimos, la invitación es a que cambiemos, ¿no? Entonces, no sé, digamos que uno está pasando por una tusa y todo el mundo le dice, no, cambie de apartamento, dele la vuelta al cuarto, cambie el closet, ¿no? Cambie de amigos. Esas frases como si el cambio fuera una obligación incluso para poder pasar por situaciones difíciles, fuera como un requisito, o incluso esas expresiones en donde el cambio es necesario para que las cosas mejoren. Sí estoy de acuerdo en que si uno, a ver, ¿qué quiero dejar claro? Si usted está interesado en cambiar, usted, señora, señores, audiente en general, está interesado en cambiar, lo que sí les puedo decir es, manica, si usted quiere cambiar, deje de hacer lo mismo. Sí, solamente sí, usted quiere cambiar, pero muchas veces uno puede estar pasando por muchas situaciones y el cambio no es lo que uno quiere, porque cambiar no es fácil. Por más de que uno lo vea desde lejos como algo fácil, como algo práctico, como si el cambio fuera la solución a una problemática. ¿Y a ustedes quién les dijo que cambiar iba a solucionar un problema? De hecho, no. De hecho, si usted está pensando en que cambiando soluciona, le quiero decir que muy probablemente lo que usted está haciendo es evitando algo, ¿sí? Si usted está cambiando como respuesta a un problema, más bien lo invito a que primero solucione el problema antes de cambiar. ¿Bien? De hecho, esto yo se lo decía mucho. Tuve una época en la que tuve varios conocidos y amigos que estaban
tomando la decisión de salir de sus casas, como de sus casas con mamá y papá. Y yo siempre les decía, como si usted quiere salir de su casa, que sea saliendo bien, o sea, salga bien de su casa, salga solucionando lo que sea que esté pasando en su contexto y después de eso sí salga de su casa, pero no salga de su casa como si fuera la solución a lo que está sucediendo en su contexto familiar. Y eso aplica para la vida, ¿saben? Como que, ¿quién nos dijo que el cambio era la respuesta a un problema? Creo incluso que el cambio es lo que viene después de que uno tiene una dificultad. Y no, digamos que sí, en efecto, ahorita ustedes se están dando cuenta que hay muchas cosas en mi vida que están cambiando. De entrada, pues Coru está pasando por un proceso de transformación, el hijo de madre, y no es por respuesta a un problema. Bien, todo lo contrario, esa invitación de transformación fue después de que hicimos ¿saben? Y al hacer HUF dijimos, hey, vamos a hacer esto. Hablo en plural, Coru es mío, pero hablo en plural porque yo ya les venía contando como, pues nada, yo tengo un equipo de trabajo y dentro de ese equipo de trabajo hay una invitación supremamente fuerte a reflexionar y a transformarse. Pero los inconvenientes, los problemas, las dinámicas que se estaban dando tenían que ser solucionadas antes de generar el cambio. Si generamos un cambio como respuesta a un problema, muy probablemente se nos va a caer, ¿saben? Y ahí es entonces cuando vienen conceptos súper lindos como por ejemplo el tema de la resistencia al cambio. A uno le dicen como, es que te estás resistiendo al cambio. Y yo siempre he dicho como, bueno, vamos a evaluar esto. ¿Qué es la resistencia al cambio? Entonces, todos podríamos pensar pues que el cambio no se dé o que se esté dando y uno le empiece a meter como problemitas al tema de que se esté cambiando. Bien, y sí, eso se puede interpretar como resistencia al cambio, pero a mí me parece importante que también podamos darnos cuenta si es resistencia o si es que el cambio no está siendo fácil. Por ejemplo, que a mí últimamente me ha estado llamando mucho la atención lo difícil que está siendo para nosotros como humanidad divina y doliente que reconozcamos que a veces las cosas no son tan fáciles. Reconocer que se nos está haciendo difícil me parece que es lo que da respuesta a cómo lo debemos vivir, a la velocidad en la que estamos buscando vivirlo y sobre todo a cuáles son esos resultados que queremos encontrar al vivir una situación que no está siendo fácil. De hecho, el otro día estaba leyendo un libro sobre psicología y la contemplación y ahí decían como, ¿qué pasa si empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que hay ciertas emociones más difíciles de vivir que otras y que además de eso son difíciles de vivir no solamente por lo que la emoción como tal genera dentro de nosotros, sino que son difíciles de vivir cuando estamos dentro de un contexto XYZ, ¿no? Y yo decía, fantástico, o sea, fíjense lo lindo que es cuando empezamos a diferenciar entre lo difícil y lo más sencillo, entre lo complejo y lo un tanto más práctico, por ejemplo, en lugar de empezar a enjuiciarlo entre fácil o no tan fácil, ¿saben? Entre es que a ti te queda más fácil que a mí. Por ejemplo, cosas como el privilegio, que también está como tan full de moda últimamente, es que tú estás en un lugar de privilegio que yo no, y eso automáticamente nos separa de qué tanto más allá de esas condiciones está siendo para mí fácil o difícil asimilar cada uno de esos pasos necesarios para lo que sea que esté haciendo, en este caso para el tema del cambio. Otro ejemplo, y de hecho era lo que yo pensaba después de que ella me dijo, lo que me dijo fue como, ella me decía, es que amiga, tú te la pasas cambiando y cambias y cambias y cambias, pues evidentemente de tanto cambio seguramente ya aprendiste y seguramente ya sabes cómo hacerlo. Pues no, yo no sé, o sea, no, yo no sé hacer cambio. ¿Saben? Porque cada cambio es diferente y si cada cambio es diferente, cada cambio traerá a mi vida situaciones y cada cambio
implicará en mi vida reconocimientos supremamente distintos. Entonces, por más de que sean muchos y que se vea en mi línea de tiempo como que me la he pasado cambiando, eso en ningún momento significa que está siendo fácil o que para mí sea fácil. Bien. E incluso yo no sé si el cambio sea siempre necesario o si el cambio sea la forma en la que vamos a poder garantizar que estamos creciendo o que estamos avanzando, ¿saben? Últimamente esto es algo bien interesante de lo que a mí me ha pasado en la vida. Muchos de mis audientes seguro se van a reír de esto, pero yo duré mucho tiempo en mi vida diciéndoles a las personas que me rodeaban, como yo soy viejitofóbica. Porque en efecto, y todavía pasa, yo le tengo miedo a la vejez y a lo que la vejez implica. Entonces, cada vez que la vida me confrontaba con una realidad de vejez, pucha, yo salía pitada de ese espacio. Por eso me declaro viejitofóbica. Otro concepto inventado, no existe, no está verificado científicamente hablando, pero es un concepto que me sirve un montón para poderles mostrar de lo que yo huía. Y sí, huía profundamente de encontrarme con estas realidades de vejez. Sin embargo, llevo más o menos como un par de años en que no ha sido posible salir corriendo de esos escenarios en donde la vejez está presente y he tenido que verla a los ojos. Bien. Y me ha parecido fantástico entrar a reconocer estas personas que están pasando por los golden years y empezar a ver que en su vida nada ha cambiado desde hace muchísimo tiempo. O sea, llevan mucho tiempo sin tener noción de cambio. Y cero que tiene algo de malo, todo lo contrario. Son personas que se han sentado a hablar conmigo y cuánto han crecido desde su momento de reflexión y su momento de reconocimiento de todo lo vivido. Que ahí es cuando me tuve que relacionar, por ejemplo, con el concepto de la sabiduría. Ese concepto en donde la sabiduría se cultiva, ¿saben? O sea, la sabiduría es algo que tú necesitas poder ver y reconocer para volverlo sabiduría. Si no lo ves y no lo reconoces, pues va a ser muy difícil. Pero si todo el tiempo te la pasas, cambia y cambia y cambia y cambia como solución, o cambia y cambia y cambia y cambia como forma de huir. Yo no sé hasta qué punto vamos a poder llegar a ese momento en la vida en donde sin cambiar podemos expandirnos, sin cambiar podemos crecer, porque sí, el cambio no es obligatorio y no debe ser un prerequisito para tener la posibilidad de expandirme y para tener la posibilidad de crecer. Y por lo mismo, cuando lo ponemos en esos términos, el cambio no es fácil. ¿Bien? Precisamente eso explicaría que al no ser fácil y al no ser una cosa tomada desde lo práctico, pues definitivamente implica un proceso por el que me voy a transformar. Bien, si asumo el cambio como un ejercicio de transformación, voy a entender que me va a doler, voy a entender que me va a costar, voy a entender que seguramente tendré que ajustar mis expectativas, voy a entender que tal vez me voy a cansar en el proceso. Y eso no tiene nada de malo y eso no significa ni que me estoy autosaboteando, ni que estoy haciendo todo lo posible para que las cosas no se den, sino que literalmente estoy dando pasos hacia lugares de mucha incertidumbre, porque es que fíjense que cuando uno cambia el tema de la seguridad, se va. O sea, ustedes entra uno como en un pi, ¿saben? Cuando uno entra en cambio o uno entra en procesos de cambio, todo esto que te estaba brindando esa afirmación diaria empieza a irse. Y se necesita que se vaya para que podamos entrar en eso que queremos cambiar, ¿sí? Entonces, fíjense lo trascendental que es cambiar.
como para que lo estemos poniendo primero en términos de para ti es fácil y segundo como en términos de que siempre sea necesario para. Bien, esta frase de mi amiga me hizo a mí reflexionar y me llamó como me hizo esa invitación más bien a pensar en qué tan necesario es el cambio y qué es lo que buscamos cuando lo queremos volver necesario, qué es lo que buscamos cuando lo estamos poniendo siempre como en este proceso de requisito, ¿saben? Ella me decía como, es que para ti es tan fácil cambiar, a mí en cambio, para mí no lo es, y como para mí no es fácil cambiar, todo eso que yo veo que tú logras, todo eso que yo veo que tú sueñas, todo eso que yo veo que tú te propones, ni siquiera aparece como una posibilidad para mí. Y yo decía, pues bueno, mi vida es muy diferente a la tuya y esas diferencias harán que cada cual se proponga y esté en búsqueda de mantenerse funcionando hacia valores de la vida diferentes. Pero, ¿por qué estás pensando que con lo que tienes, sin que haya cambiado, eso que tienes no es suficiente? ¿Y por qué estás pensando todo el tiempo que es necesario que esto que ya tienes cambie para que tú puedas proponerte algo diferente o para que tú puedas proponerte llevarte a un nivel diferente? ¿Por qué estamos pensando en cambiar lo que tenemos para poder crecer? Si realmente el crecimiento se da, ese es el reconocimiento de lo que tengo. Lo que tengo va a ser lo que me va a dar a mí la plataforma de poderme enfrentar a lo que sea que la vida me esté trayendo. ¿Bien? Es el reconocimiento de lo que tengo, no es coger lo que tengo y volverlo otra cosa para poder entonces creer que voy para otro lugar o para creer que voy a otro nivel. Bien, de hecho, pues a ella la volví a llamar, ¿no? Habíamos dicho que se llamaba ¿qué? Andrea. Entonces le dije, Andrea, así no le dije, pero bueno, digamos, Andrea, estuve pensando en lo que me dijiste ayer. ¿Y tú por qué crees que necesitas cambiar para poder como sentir que vas a otro nivel? Se quedó en silencio y me dijo como, es que yo siento que lo que tengo no es suficiente. Y ahí también creo que esta idea loca que hemos tenido últimamente de poner el cambio como prerequisito nos está haciendo pensar que lo que tenemos no es suficiente. Y yo le decía, bueno, no, pero Tacho, o sea, tú ya sabes lo que tienes, o sea, sabes si eres consciente de lo que tienes. Y ella me decía, sí, obviamente sí, pues porque entre otras mi Diani, pues tampoco es una cosa de una gran cosa, ¿sabes? Y yo no, yo no estoy interesada en saber, en ponerlo en juicios de valor. Estoy interesada en que me digas qué tienes. Entonces, cuando hablo de que tienes no es desde lo material, sino que tienes es desde el reconocimiento de esa persona como persona. Bien. Y quedó en blanco. O sea, se quedó callada y me dijo, no, esa parte sin idea. Entonces yo le decía como, bueno, ¿y entonces por qué estás pensando en cambiar? Me dice, no, pues precisamente porque creo que cambiando es que voy a poder empezar a hacer cosas nuevas y al empezar a hacer cosas nuevas es que voy a empezar a darme cuenta de lo que soy. Y yo les puedo decir, no, cancele. Cambiando usted no va a poder darse cuenta de eso. De hecho, el cambio lo va a poner a usted a aprender un montón de cosas nuevas y realmente en ese aprendizaje de cosas nuevas seguramente vendrán muchas características y muchas experiencias que le van a permitir a usted sentir que eso es de usted, pero en ningún momento el cambio es la forma de ratificar lo que ya tengo. ¿Bien? La forma de ratificar lo que yo ya tengo conmigo, la forma de tener esa seguridad de lo que yo ya tengo conmigo es viéndolo. Y ustedes van a decir, ay no, qué pendejada, Diana. Muy pendejada y todo lo que ustedes quieran, audientes, pero si usted no ve lo que tiene ahorita con usted, va a ser muy complicado que cuando se metan procesos de cambio lo vea, porque el cambio es un revolcón. El cambio es entrar en una olla pitadora que usted no va a saber cuál es el resultado. El cambio es mucha incertidumbre junta para poder ver lo que queda después de pasar por ahí.
En ningún momento, como se pueden dar cuenta dentro de este camino del cambio, he dicho cambio 1000 veces, pero en ningún momento en todo este camino, la seguridad, la afirmación, el reconocimiento y la reafirmación se han mencionado. Bien, entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar en esta story charladita de hoy? Aunque ustedes vean que para algunas personas cambiar es fácil, no lo cataloguemos desde lo fácil y más bien empecemos a darnos cuenta por todo lo que esa persona está pasando y todo lo que le está implicando a esa persona pasar por ahí, primero. Segundo, si usted, audiente, se está proponiendo cambiar como una forma de solucionar un problema, pare, porque el cambio no debe ser la solución a un problema. El cambio debe venir después de que la solución se dio. ¿Para qué? Para que usted se pueda dar cuenta que ese cambio que usted está generando lo está generando con herramientas de reconocimiento. Usted quiere reconocerse, solucione. Usted quiere reconocerse, afronte. Usted quiere reconocerse, véase en esa acción de su día a día y encuéntrese ahí. Encuéntrese en ese día a día en el que usted se da cuenta, pucha, yo he hecho, yo entiendo, yo he aprendido, yo estoy dándome cuenta, yo me he venido cambiando y mire lo que soy. Cuando usted haga eso, va a tener las herramientas para apalancarse y ese plante, por decirlo así, es la plataforma que le va a dar a usted el impulso para cambiar si es lo que quiere. Ahora, si usted no quiere cambiar, fresco, no, fresque, no hay ningún problema. Y eso se lo tenía que aprender a las personas sabias de los Golden Years que me ha traído últimamente la vida. Usted no necesita cambiar para crecer. Usted necesita reconocerse para crecer. Claro, apenas usted se da cuenta, tengo un gatico y este gatico me pertenece, pues automáticamente esto le va a permitir decir, y además de un gatico también que tengo, o además de un gatico que más quiero tener, ¿va? Y ahí es en donde usted va a sentir que crece. Pero si usted dice, tengo un gatico, ay no, mentiras, cambiémoslo por un perrito. Tengo un perrito, ay no, por un lorito, ay no. ¿En qué momento esto va a empezar a quedar con usted? ¿En qué momento el gatico queda, el perrito queda, vamos a hablarlo en términos ya de características personales, la honestidad queda? ¿En qué momento la prudencia queda? Uy, esa parte de la prudencia me parece hermoso, porque ser prudente es una habilidad que uno debería entrenar toda la vida. Pero ¿en qué momento uno dice, la prudencia ya es parte de mí, por ejemplo? ¿En qué momento uno dice, sí, la honestidad ya es parte de mí? ¿En qué momento uno dice, sí, la sinceridad ya es parte de mí? ¿En qué momento uno dice, ay, sí, la torpeza ya es parte de mí? ¿En qué momento uno empieza a decir qué es de uno y uno deja de pelear? No es en el cambio, audientes. Es en el momento en el que uno dice, todo esto está conmigo de todo lo que ya viví. Y por ende es en el reconocimiento en donde uno empieza a encontrar con qué se queda, que es lo que creo que los Golden Years traen. Sí, creo que la vejez trae el tiempo y el espacio para poder darse cuenta uno con qué se queda. Y eso me parece fantástico. O sea, con todo y lo viejitofóbica que sigo siendo, porque todavía no lo he logrado del todo. Ahí voy viéndolo a los ojos, pero no lo he logrado del todo. Les puedo decir, qué lindo es cuando uno puede escuchar a esas personas que se han tomado el trabajo y el tiempo de reconocerse en el aquí y en el ahora, que está tan famoso, desde lo aprendido, desde lo vivido, y que con base en eso toman la decisión de cambiar o no. Porque el cambio es una decisión, más no es una solución. No es fácil, pero tampoco es obligatorio. No es fácil, pero tampoco es sinónimo de crecimiento. ¿El cambio es necesario? Sí, en algunos casos. También, no en todos.
Habrán personas que cambien poco y eso no tiene nada de malo, siempre y cuando la sensación de bienestar esté presente, siempre y cuando no haya una resignación, siempre y cuando haya una satisfacción de ser con lo que se tiene y lo que se reconoce. Gracias a mi amiga no Andrea por buscar ver en mí el cambio constante como algo que me está permitiendo crecer. Y les puedo decir que todos esos cambios que yo he estado viviendo han sido una decisión. También les puedo decir que conozco personas que la vida les cambia de un momento para otro y no es precisamente porque lo hayan decidido, sino porque hay contextos que lo revuelcan a uno y que esos contextos lo ponen a uno a cambiar a las buenas o a las malas. Ese cambio sí que menos se siente rico, pues, y menos se siente fácil, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a mi amiga. Así que bueno, muchas gracias a los cambios que se han venido dando, pero sobre todo, muchas gracias a los aprendizajes y a las experiencias conscientes que la vida me ha permitido a mí traer y que hoy te invito, audiente, a que lo hagas. Te invito a que antes de cambiar, te preguntes por qué y para qué. Te invito a que antes de cambiar te reconozcas y entiendas con qué. Y te invito, audiente, a que antes de cambiar te preguntes si es realmente lo que quieres. Y obviamente te invito a que antes de pedirle a alguien que cambie, seas consciente de todo lo que implica hacer esa invitación al cambio de otro o de otra o de otra. Cambiar no es fácil. Y tampoco es obligatorio. Esa es mi story charladita del día de hoy. Espero que te haya servido, espero que te sirva. Sé que han estado como más, danos tips, necesitamos tips. Vamos a entrar al escenario de los tips, que creo que también es muy importante poner todo esto en práctica y todo lo que yo sé como psicóloga. Así que también esa parte vendrá por este lado de las stories charladitas. Pero hoy quería mostrarte la importancia de esos lugares desde donde nos observamos, porque ante todo, numeral, somos humanos y esta humanidad divina y doliente es algo a lo que siempre estaremos honrando por este espacio. Les quiero mucho. Picos grandes y gigantes y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo y chao, chao. Oigan, acuérdense de seguirnos. Cuando hablo en plurales, acuérdense de seguir a Coru, @somoscoru. Coru todavía no tiene TikTok, pero va a tener. Y este pechito, Diana_Coru. Búsquenme así en todas las redes sociales que ahí ya me encuentran. Y vamos con toda. Un pico pues. Chao, chao.